porque la comunicación es eso, para que te puedan entender, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a hablar del tema que nos ocupa, porque este maestro ha colgado en su canal de YouTube, ha colgado ya algunas cositas, como él ha dicho, una poesía, pero también ha colgado un vídeo que habla específicamente de lo que vamos a hablar esta tarde, esta noche, que vamos a hablar sobre las señales de Maicá y de los elevados a lo largo de la historia y en nuestro aquí y ahora, ¿eh? Entonces, el maestro ya se ha expandido ahí en un vídeo que está estupendo, que para todos los que quieran visitar su canal de YouTube, pues ahí lo tienen, que está, a mí me ha encantado escucharlo y por eso ha sido a raíz de ese vídeo que yo le he propuesto el hacer este directo, para que se extienda a él un poco más. ¿Eh, maestro? ¿Conforme? Sí, sí, sí. Vale, Sí, perfecto. Entonces, mira, vamos a ver, bueno, vamos a comentar a las personas que nos están escuchando que si quieren algunos hacer alguna pregunta y dejarle en la cajita de preguntas, pues de alguna pregunta en concreto, pues que la dejen y luego nosotros las vamos viendo al final, ¿eh? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, pues a lo largo de la historia han habido innumerables señales, ¿no? ¿No es así? Sí, 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 Cuéntanos. las señales que los iluminados, no solamente los iluminados, sino la misma Maika ha dado a lo largo de la historia, se reparten en numerosas ocasiones y yo me centré mucho en lo que es la prehistoria, que es cuando el hombre prácticamente está empezando a nacer. Ya dije al principio que la evolución que empezamos con la célula dotada de ADN de elevados y las células que no lo tienen, los ángeles de primera, segunda, que eso, los dejamos un poquito ahí porque es verdad que es lo primero cuando salimos del agua y demás. Pero sí, yo me centré un poco esto para ver un poco la pureza que tenía eso, las señales, por eso decía que el Maika se había comunicado siempre con los hombres, siempre, con determinados hombres, no con todos porque era imposible. Y en la prehistoria, que era un poco lo que decía, pues era el tema de Maika, siempre estaba porque era el tema de la madre, y la madre como sustentadora de la vida, como creadora, como la que lleva un poco todo el peso de la creación en ese momento. Y se le representa de mil maneras, entre ellas, pues dije las Venus, que eran unas estatuas, unas esculturas así con muy redondeces y con eso un poco para la fecundidad. Que la que se comunicaba realmente con Maika era siempre una mujer, porque las primeras sociedades eran matriarcales, no es que, a ver, entre comillas, vamos a decir que mandaba a las mujeres. No es exactamente ese concepto de mandar, pero bueno, para que me entendáis. Y entonces siempre había una que muchas veces era heredera de otra que había sido su madre o su descendiente iba a seguir su comunicación. Y se comunicaba perfectamente con Maika y Maika les iba mostrando, pues en aquel momento, todos los signos de la evolución y de la expansión que íbamos a tener. Entonces, lógicamente ahora, cuando se habla con Sara, pues es otro tipo, o quizás el mismo mensaje de otra manera, o más elevado, o más expansivo o más evolucionado, pero en aquel momento también le sirvió a todas aquellas personas que venían para expansionarse. Y ya te digo, para la expansión del ser humano aparece en el cuerpo, que se va haciendo cada vez más un hombre, un Homo sapiens, y también el cuerpo biológico, que cambia pues la postura erguida, los dientes, en fin, muchas cosas, y también el cuerpo emocional. Y yo decía en el cuerpo emocional, por ejemplo, en el tema de los enterramientos, que había que tenía mucho cariño en enterrar, pero es que hay muchos casos. Por ejemplo, a la antropóloga Margaret Mead, que es una antropóloga, me parece que tuvo era además bióloga, etcétera, le preguntaba a sus alumnos que cuál había sido el momento más importante en la civilización, y ya pensaban que iba a decir pues el fuego, pues dijo no, pues el momento más importante fue cuando en unas excavaciones yo me encontré un fémur fracturado que se había curado. Entonces le decía, porque un animal no hubiera vivido en esas circunstancias con ese fémur roto. Sin embargo, ese había soldado gracias al cuidado que habían hecho el resto de la tribu hacia esa persona. Ahí es cuando comienza realmente el hombre. El mensaje de Maika siempre ha sido para que expansionemos el hombre. El hombre es lo más importante.
hombre, la mujer, me refiero a como especie, eso es lo más importante. Por eso, una de las normas y una de las preciosos mensajes es desarróllate como persona, desarróllate como hombre. Es que tenemos que ir a avanzar en lo nuestro. ¿Por qué? Pues porque tenemos tenemos una serie de circunstancias en este momento que hacen que esto sea fabuloso, sea lo mejor. Ujú. Muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Y entonces la telepatía